Bien, nuevamente con ustedes el profesor Ernesto Jesús Terán. En el presente video revisaremos el tema de productos notables que tiene que ver con las formas simplificadas de resolver productos de expresiones algebraicas de dos términos, los famosos binomios. Tenemos aquí dos ejemplos. En este caso tenemos un binomio con los términos a y b al cuadrado. Aquí se indican la operación que tendríamos que hacer término a término hasta llegar al resultado final, que es a cuadrada más dos veces ab más b cuadrada. En la imagen de la derecha tenemos lo que se le conoce como binomio de término común. Cómo realizar productos de binomios muy comunes. Es normal y es común que cuando no tenemos el conocimiento de las reglas que veremos a continuación, realizamos la multiplicación de término a término. En el primer ejemplo tenemos un binomio que se repite, en este caso es una suma de términos al cuadrado. Lo desglosamos como el primer término por el segundo término, y en caso de no saber las reglas lo podemos resolver de la siguiente manera. Multiplicamos el primer término de cada binomio, tenemos a por a, luego el primer término por el segundo del término del segundo binomio, y así sucesivamente. El resultado final será a cuadrada más 2 veces ab más b cuadrada. Si tuviéramos un binomios un poquito diferentes donde tenemos los mismos términos pero uno de ellos cambia de signo, para resolver este tipo de ejercicio no pasa nada, aplicamos la misma regla término a término y al final tendríamos una diferencia de cuadrados. El resultado de este binomio llamado binomio conjugado es a cuadrada menos b cuadrada. Un ejercicio más, lo que conocemos como binomio de término común. En este caso tenemos dos binomios donde tenemos un término que se repite en ambos y tenemos dos términos que son totalmente diferentes. Aplicamos la regla de multiplicar término a término y tendremos un primer resultado que indica el término común más dicho término común por la suma algebraica de los no comunes más el producto de los términos no comunes. Si desarrollamos este producto de a por b más c, pues tendríamos el resultado que indicamos a la derecha. A continuación, el producto de un binomio elevado al cubo, esto es multiplicar ese binomio tres veces, como lo tenemos indicado aquí. Si nosotros resolvemos primero un binomio al cuadrado, tenemos el resultado en este primer paréntesis, y luego este trinomio, que es el resultado de multiplicar dos veces el mismo binomio, lo volvemos a multiplicar por el tercer binomio y resolvemos término a término. Están indicadas las operaciones a continuación, y el resultado final de multiplicar todo esto y todo el proceso de término por término, sumar, restar, etcétera, el resultado final será el primer término al cubo o el cubo del primer término más tres veces el cuadrado del primer término por el segundo término más tres veces el primer término por el cuadrado del segundo término más el segundo término al cubo. Pues bueno, para evitar hacer este tipo de operaciones de término a término, que en algunos procesos es un poco largo, un poco tardado, pues existe otra manera de hacerlo de una forma más simple, y para ello se desarrollaron los famosos productos notables. ¿Qué son los productos notables? Pues corresponden a un conjunto de pasos o reglas que nos permiten resolver binomios muy comunes de forma muy simple y sin necesidad de realizar el proceso de multiplicar término por término. Los productos notables los tenemos indicados aquí. El primero de ellos es el binomio cuadrado, que puede ser de una suma de términos o una diferencia de términos. El binomio conjugado, donde tenemos dos binomios con los mismos términos y la característica de este es que uno de ellos cambia de signo. Generalmente es el segundo término, como lo vemos en la diapositiva. Un producto notable más es el binomio con término común. La característica de estos binomios es que tenemos el mismo término llamado término común en ambos, y tenemos en la segunda parte, segundo término, que son diferentes. El binomio al cubo, que es la suma resta de dos términos pero elevado a la potencia 3 o al cubo. Empecemos con el primero de ellos, el famoso binomio cuadrado. Decíamos que puede ser de una suma de términos o una diferencia. Las reglas o pasos a seguir son las siguientes: identificar cada uno de los dos términos,
A continuación, el cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término se indican y resuelven las operaciones. Cuando nosotros ponemos la suma de términos y este binomio corresponde a una diferencia, de manera natural al hacer los productos observamos que algunos signos van a cambiar. Tenemos algunos ejemplos genéricos. A más b al cuadrado, aplicamos la regla, el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término, desarrollamos las operaciones y el resultado es a cuadrada más 2 veces ab más b cuadrada. Si fuera una diferencia al cuadrado, pues aplicamos la misma regla, solo hay que poner atención que aquí tendríamos un signo negativo y al hacer este producto, todo este sumando se convierte en negativo por este signo negativo. El resultado es a cuadrada menos 2 veces ab más b cuadrada. En el caso de que mi primer término sea el negativo, pues aplicamos la regla sin ningún problema que esté indicada aquí y el resultado es a cuadrada menos 2 veces ab más b cuadrada. Cuando nosotros aprendemos estas reglas es muy fácil resolver binomios al cuadrado. Estos ejemplos genéricos no tienen, mejor dicho, tienen coeficientes 1 y tienen exponentes 1. Cuando veamos ejercicios con características diferentes en cuanto a cada uno de los términos, va a ser más importante todavía conocer estas reglas. El siguiente producto notable corresponde al binomio conjugado. Como decíamos, estos binomios corresponden a los mismos términos y solamente uno de ellos cambia de signo, que generalmente es el segundo término. Al aplicar las reglas tenemos que identificar el término que cambia de signo. Generalmente es el segundo término, aunque esto no nos lo limita. Posteriormente aplicamos el cuadrado del primer término, que es el término que no cambia de signo, menos, a diferencia del producto notable anterior, en este caso es menos el cuadrado del segundo término, o sea, aquel término que cambia de signo. Indicamos y resolvemos las operaciones. A continuación, ejemplos genéricos. A más b por a menos b, aplicamos la regla, ya identificamos los términos, cuál es el que no cambia y cuál es el que sí cambia. El cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. El resultado final es a cuadrada menos b cuadrada. Si nosotros cambiamos el signo, primero el negativo y luego el positivo, no cambia para nada la regla, el resultado sigue siendo el mismo. Y si nosotros le cambiamos el signo al primer término, aplicamos la regla, identificamos cuál es el primer término o el término que no cambia de signo y aplicamos la regla b cuadrada menos a cuadrada o el término que cambia de signo y el resultado en este caso es b cuadrada menos a cuadrada. El siguiente producto notable es el binomio con término común, donde veíamos previamente que tenemos un binomio con un mismo término o los dos binomios con el mismo término y el segundo término es diferente, que generalmente son valores numéricos. Entonces identificamos quién es el término común y los otros términos, aplicamos las reglas que nos dice el cuadrado del término común más el producto del término común por la suma algebraica de los términos no comunes más el producto de los términos no comunes, indicamos y resolvemos las operaciones. A continuación, los ejemplos genéricos, a más b por a más c, el cuadrado del término común más el término común por la suma algebraica de los no comunes más el producto de los no comunes, el resultado es a cuadrada más a que multiplica b más c más el producto de b por c. Si nosotros tenemos signos diferentes en los términos no comunes, la regla se aplica de la misma manera. En este caso va a ser una diferencia en lugar de una suma y el resultado final será a cuadrada más a por b menos c menos b por c. ¿Por qué menos? Bueno, porque al realizar el producto de los términos no comunes tenemos un signo negativo. Más por menos menos. Esta es la razón por la cual resulta que el tercer término es una diferencia. Si nosotros tuviéramos los dos términos comunes como negativos, aplicamos la regla y el resultado es a cuadrada más a que multiplica menos b menos c más b por c. ¿Por qué b por c positivo? Porque estamos multiplicando los signos negativos de los términos no comunes. A continuación, el binomio al cubo,
que como en el caso del binomio al cuadrado puede ser o una suma de términos o una diferencia. Identificamos cada uno de los términos, el cubo del primer término más el triple producto del cuadrado del primer término por el segundo, más el triple producto del primer término por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo término. Indicamos las operaciones si se resuelven. Para ello tenemos unos ejemplos genéricos aplicando esta nueva regla. A más b al cubo, indicamos y aplicamos las reglas. Primer término al cubo o el cubo del primer término más 3 veces el cuadrado del primer término por el segundo término más 3 veces el primer término por el cuadrado del segundo término más el segundo término al cubo, y el resultado lo tenemos indicado a continuación. Cuando es una diferencia, la regla se aplica por igual, y aquí tenemos curiosamente una escalera. Empezamos con un signo positivo, luego un signo negativo, un signo positivo y un signo negativo. ¿Por qué este negativo? Bueno, porque aquí tenemos menos b, que va a alterar todo este producto del segundo término y resulta negativo. ¿Por qué el segundo término no es negativo? Porque el término negativo se eleva al cuadrado y se convierte en positivo. ¿Y por qué el segundo término al cubo, que es negativo, por qué da negativo? Bueno, porque recuerden que cuando tenemos un número negativo elevado a una potencia impar, el resultado es negativo. Otro ejemplo, si nosotros le cambiamos el signo al primer término, aplicamos por igual la regla, y en este caso vamos a tener una escalera donde empezamos con un signo negativo, por la misma razón que comentábamos anteriormente. En este caso es el resultado menos a al cubo más 3a cuadrada b menos 3ab cuadrada más b al cubo. Bien, estos son los famosos productos notables. Estas reglas nos servirán para resolver muchos problemas matemáticos que requieren este tipo de operaciones. Debemos practicar las reglas resolviendo ejercicios. Si nosotros hacemos ejercicios en automático, se nos grabarán las reglas. Te sugiero inventes tus propios ejercicios y los resuelvas. Al realizar tus ejercicios, si encuentras algún error, pues sigue practicando hasta que domines el tema. Por último, en los siguientes videos resolveremos ejercicios de cada producto notable. No haremos ejercicios genéricos como los vistos anteriormente. Haremos ejercicios con coeficientes diferentes a 1, con variables diferentes a A y B, que nos va a resultar más interesante porque hay una infinidad de combinaciones. Si este video te fue de alguna utilidad, pues dale clic en me gusta, recomiéndame con tus amigos, conocidos y personas que quieran aprender un poco más de matemáticas. No dejes de suscribirte a mi canal y bueno, pues recibe saludos y agradezco la atención al presente video.